Estas personas reciclan más del 80% de la basura de todo Egipto. ¿Te imaginas vivir en una ciudad cubierta completamente de basura? Seguramente escuchaste hablar de la famosísima ciudad de basura ubicada en El Cairo, Egipto. Una distópica ciudad donde habitan más de 60.000 personas, quienes se dedican día tras día tras día a tratar la basura que esta enorme ciudad genera. Y como lo sabemos hacer en este canal, iremos a este lugar para poder conocer cómo es la vida, cómo vive la gente, cuál es la situación actual de este lugar, que la verdad desde hace tiempo quería conocerlo, y aprovechando que estamos en este país, en esta ciudad, ¿por qué no ir y ver todo esto? Para que vayamos entendiendo un poquito más el origen de la ciudad de la basura. Es muy bien sabido que esta colosal ciudad, El Cairo, genera muchísima basura día a día y tiene un deficiente servicio de recolección, de reciclaje de la misma. De hecho, acá atrás hay unos señores llevando un montón de papeles que de seguro irán con dirección a la ciudad de basura. Pero bueno, no les digo más y vamos con dirección a este lugar. Hello. Hay un señor que se acercó de la nada, me está saludando, es muy curioso. Acabamos de llegar al barrio Manshaya Nassim, el nombre original de la ciudad de basura. Ni bien entrado he visto una feria tremenda con comercio en las calles, frutas, verduras, muy a lo Latinoamérica. Y ahora ingresando a lo que llegaría a ser el gueto, ya se ven las pequeñas casas, las construcciones un tanto deficientes a lo que ya hemos visto anteriormente, pero aún no estamos viendo lo que puede llegar a ser en la ciudad de... Oh, thank you, sir. Oh, el señor me ha invitado a sentarme en una silla. Oh, thank you so much. Wow, qué amable el señor. Es que miren, yo me senté acá para pasar desapercibido y no tratar de grabar mujeres, porque por el tema de la religión y cultura está mal visto que un turista llegue o tan solo un local esté viendo con malos ojos a las mujeres, y peor aún, grabarlas. Así que no me arriesgué y por eso me senté. Pero el buen señor, muy amable, me dijo: sentate en la sillita. Se agradece al señor egipcio. Así que bueno, después de una buena bienvenida por parte de un local acá, algo inesperado, empezamos a recorrer, a explorar esta tan famosa y conocida ciudad. Me acaban de tomar de la mano. Me va a mostrar algo el brother, no sé qué será. Pero a ver, entremos a... What happened, bro? Oh, hello. Nice to meet you. What is this? Shisha. Shisha. You can smoke this, right? Oh, wow. Como lo oyeron, esto es shisha, es muy típico acá, la gente lo fuma, más que todo cuando se sienta a tomar el té. Y acá los amigos le están haciendo, estaban charlando, él me vio grabando y me dijo: say hi, bro. Thank you, bro. What is your name? Me acaban de invitar un jugo que no sé cómo se llama, pero el bro se está rajando, está invitándonos. Name. خلاص يا عم بنقول لك سيب الراجل يسوق. Speak English. Nice, man, I like this. Oh. Oye, está rico esto, no sé qué será, pero está rico. Y por este lado tenemos pancitos típicos que se hacen acá en Egipto. Rigif. Bread, it's bread, right? Ok. Es un pan muy típico que es delgadito, parece como una especie de cáscara o caparazón, porque las paredes superiores e inferiores es como si estuviese inflado, pero sabe muy rico, amigos. Acá todos lo compran, los señores, los niños. Este pan sí que sabe rico, amigos, ¿eh? 1 libra vale. Y me dieron muchos billetes. Yo pensé que me estaba dando más de la cuenta o que se había equivocado.
pero resulta que existen billetes que son como centavos, o al menos eso me dijo uno de los niños. No sé si creerlo o no, pero bueno. Pero siéndole sincero, me recomendaron no visitar este lugar porque podía ser inseguro, porque podrían robarme o podría pasar otro tipo de cosas. Pero de momento todo está siendo muy bonito. Al menos los niños, los señores me están tratando súper bien, ¿saben? Se dieron cuenta que soy extranjero. Uno de ellos, como vieron, me invitó un jugo. Tremendo, tremendo. Así que, pero aún no hemos llegado a lo que sería el sector donde está toda la basura. Este es el inicio, el ingreso. Pero avanzando unos cuantos pasos más dentro de este mismo barrio, el panorama cambia completamente, empezando por el olor. Ya se siente el olor a basura, un olor muy fuerte que obviamente sabemos el origen. También se pueden ver depósitos repletos de sacos de basura, gente transportando basura, camiones enteros de basura. Bueno, vamos a ello. Ya les iba diciendo, tenemos una casa donde, miren, encima de la losa están miles de sacos de basura que tienen plásticos. Por acá otro enorme camión que está cargado de basura. Más por acá esta basura que recién será tratada, recién será reciclada. Por eso es que hay muchas moscas, el olor está potente aquí y por debajo hay cartones. Thank you, sir. Bye. Bueno, para poder grabar eso pedimos el debido permiso, por supuesto, porque hay que hacerlo de esta manera. A cualquier lugar que uno va siempre debe pedir permiso. Lo particular de este barrio es que todos sus habitantes son cristianos, a excepción de una minoría que son musulmanes. Aunque es algo contradictorio, al ingresar vi muchas mujeres musulmanas, pero ya estando más adentro, sí se puede notar que la gente de acá es cristiana. Aunque igual tú ves un musulmán caminando por allí, es decir, conviven entre sí. Say hi, bro. Say hi, dance. Selfie style, Yes, the selfie is done. Miren, los niños son muy amables acá. Antiguamente los cristianos estaban asentándose en el Cairo y el gobierno, para evitar que se empiecen a multiplicar o a hacer una mayoría, les dio este espacio. Empezaron a convivir acá hasta la actualidad. Hi. Thank you, man. Oigan, a ver, yo sí estaba con un poco de miedo por meterme a estos lugares, porque yo prácticamente vengo solo. No he contactado con ningún local porque no encontré a nadie. Y como les dije, me recomendaron de que no venga solo. Pero todo está haciendo muy bien. La gente es muy amable, te saludan, te invitan, son muy joviales. Todo esto pasa en medio de la basura. Pequeña pausa antes de continuar con el video. Y es para presentarles el nuevo dispositivo de Honor, el nuevo Honor X8B, el cual posee la pantalla más resistente, más potente de todo el mercado. Eso no estaba en el guión. Bueno, sí estaba. Como ven, no se hizo nada. Y es que es una de las tantas pruebas de la potente resistencia de esta pantallita. Y si no me creen, vean esto. Y para que no piensen que es otro celular, es el mismísimo Honor X8B. Última prueba, my friends. ¿What? Como si nada. Y es momento para que consigan su nuevo Honor X8B y disfruten de esta potente, resistente pantalla. Y amigos, lo que estamos escuchando y viendo es una mezcla, tiene un significado tremendo, porque de fondo tenemos el llamado de los musulmanes para que vayan a orar y estamos viendo el ingreso de una iglesia cristiana. Ahí tienes a María, no sé si sea Pedro, pero wow, sí que se me hace un poquito familiar ver una iglesia cristiana en esta parte del mundo. Oh, thank you so much. What is this? Oh, it's Balah. Balah. In Arabic. In Arabic. Yeah. Balah. It's Come from Bolivia. شارع مفهوم. Bolivia. South America. South America. Yes. صوت امريكا جنوب امريكا يعني. Is this sweet or? Sweet. جرب منتجاتنا. Very good. Oh. Nice.
Al igual que en la India, acá también se utilizan los tuk-tuks como transporte. Ha caído un enorme trozo de metal desde arriba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! En árabe, las personas que nacen en este lugar son llamadas Sabalén. Esto en idioma árabe. Prácticamente nacen como Sabalén y mueren como Sabalén. Esto es lo que pasa acá, o al menos en la sociedad egipcia. Excuse me, what is this? Hospital. ¿Es este el hospital? This is the hospital. No, hospital. Hospital. Yes. Wow, este es el hospital, amigos. Eso me están diciendo los niños. Pero, wow, qué increíble el hospital. Es muy diferente al que uno podría imaginarse. El trabajo en esta ciudad se resume en que las personas, en que los jóvenes, los señores, se levantan muy temprano cada día para ir en camiones hasta el Cairo, donde se encuentra la basura que ellos recolectan, la traen aquí, la empiezan a tratar. Es por eso que vemos muchas de estas galerías llenas de basura. Prácticamente por todo este recorrido ya se puede ver muchísima basura. Si uno se mete en los pequeños callejones de la ciudad, se pueden encontrar igual más galerías, más casas que están hechas para almacenar basura. A lo que he podido ver, las personas no viven en los primeros niveles, más sino en los superiores. O esto puede llegar a depender del dueño de la casa, ya que algunos utilizan la planta baja, el nivel 0, para almacenar la basura. Otros pues la suben tanto arriba, abajo, según su comodidad o manera de reciclaje o trabajo. Miren cómo baja esto. What is this, man? No. I just see. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene acá adentro? Oh, tiene dinero. Tiene dinero allí. No me quiero acercar porque no es mío. Miren, tiene dinero. Y es muy peculiar cómo bajan el dinero desde muy arriba. No sé quién tomará este dinero, obviamente yo no lo voy a hacer. Las personas que viven acá reciclan más del 80% de la basura que se produce en Egipto. Y tienen un sistema de reciclaje muy efectivo, siendo mucho mejor que la media de Europa. Y a ver, no es que la gente acá sea pobre. Este auto acaba de salir de este garaje. O sea, la gente acá sí tiene. La gente del barrio sí llega a ganar una considerable suma de dinero que les da para ahorrar a futuro y poder, qué sé yo, comprarse un vehículo, una casa. Pero esto no es tan pro, obviamente toma su tiempo. Una de las tantas máquinas con palanca que se utiliza para poder remover o llevar los montones de basura que se van reciclando acá en el barrio. Uno de los principales materiales que se recicla en esta ciudad es el plástico. Estas bolsas tienen muchísimas botellas que serán llevadas a las fábricas para ser tratadas, recicladas. Como este es un barrio cristiano, las tradiciones no se pierden. Miren, tienen unos cuernos acá para la buena suerte, una imagen de Jesucristo y dos personalidades que no sé quiénes sean, pero imagino que son padres o curas de las iglesias de acá. Pero no les miento, el olor sí que es impresionante que la gente se haya acostumbrado a convivir con este olor toda su vida prácticamente. Pero es entendible, ese es su trabajo. Y por acá también tenemos plásticos de cañerías que van a ser reciclados. Una camioneta con igual cartones que están viejos, que de seguro van a emplear el día de mañana lunes, ya que 2 días atrás acá en Egipto era feriado. Miren. Los señores me han saludado. Hello, how are you? I am Vlogging for YouTube. ده عنده مليون متابع على اليوتيوب. دي فرشة اسنان. Miren, ahora nos vamos a tomar una foto. Miren, me están tomando del cabello. Pero ok, muy buena onda los señores. Say hi. Ok. Thank you. Por acá adentro estaban jugando cartas. Y eran 2 niños, amigos. Yo pensé que eran señores, pero 2 niños estaban jugando muy a lo gangster. Ahí partiendo las cartas, intercambiando todo. Seguimos explorando el barrio y es enorme, amigos. Más montones de basura. Por acá hay un señor que tiene un enorme bote de basura traído de la ciudad. ¿Quién está? Hello. Miren, ¿quién está sacando basura por basura, separándola? Y tan solo con sus manos, no tiene ni guantes, nada para cubrirse. ¡Miren qué locura! ¿Qué es esto, amigos? Miren, están bailando ahí. Mira, cómo bailan.
Parece que aquí se estaba viviendo una tremenda fiesta, tremenda peda. Ahí habían unos amigos que... Y lo sorprendente, todos estaban con sus gaseosas, con sus... No había nada de alcohol. Y para darles un poco más de explicación, hoy... Gringo. Había un turista allá. Bien, ahora hemos llegado al monasterio de la ciudad de Basura. Como les dije, la mayoría, el 100% de las personas que viven acá son cristianas. Y por eso, miren, tenemos acá una estructura que no es la iglesia. Aún vamos a caminar un poco más adelante y se las voy a mostrar. Pero esta llegará a ser la iglesia del padre Abraham. Al menos acá nos ponen letras en inglés. Todo esto está en inglés, lo de arriba está en árabe. Pero aquí ya se puede leer. Ah, no, esto no está en inglés. Esto está en francés, amigos. ¡Wow! Pero miren qué tenemos aquí, amigos. ¡Qué tremendo lo que han tallado en las rocas! Es impresionante. ¡Wow! Es que esto no lo he visto en ninguna parte del mundo, ni en Latinoamérica, ni en Europa. Impresionante. Lo que están viendo detrás es la iglesia de San Simón, la mayor iglesia cristiana del Medio Oriente, la cual construyeron en el cerro Mocatán. En sí tallaron todo lo que vimos en las rocas de este cerro. Y este es el ingreso a la iglesia. Y acá vemos unos escritos en árabe. Y se me hace un poquito curioso que una iglesia católica, ya que toda mi vida me he acostumbrado a ver la iglesia católica en español, inglés, pero es la primera vez que la veo en idioma árabe. Esta es una obra ciclopia y es la primera iglesia que veo que está construida de esta manera. Aún tenemos más tallados en la parte superior. En sí, en la parte más importante, obviamente toda esta construcción está dedicada al Santo Simón. En todo este recinto pueden llegar a caber 20.000 personas y me sigue sorprendiendo cómo la construyeron. Y aquí hay un par de visitantes quienes llegaron para conocer esta iglesia. Algunos son turistas, otros locales. Miren, lo curioso es que hay un ascensor aquí. Imagino que es para gente de la tercera edad o gente que no puede caminar bien, pero sí hay un ascensor. Es la primera iglesia del mundo que veo que tiene ascensor. Bien ahí. Como pueden ver, muchos turistas llegan a esta iglesia para poder conocerla. ¿Alguien habla español? Nadie habla español, amigos. No Spanish. No English? Yes. Arabic? No, yes. Arabic. Yes. Estos niños han sido mis guías casi gran parte. Yes, they are my friends. Gran parte del recorrido. Son muy amables. Incluso me invitaron un jugo para refrescarme. Qué buena onda, la verdad. Ya salimos de la iglesia y el barrio está prácticamente tranquilo, aunque se vea un poco caótico, ya que como les dije, hoy es domingo y la gente está descansando, no está trabajando. Un día normal este barrio es
súper caótico. Me atrevería a decir como la India, pero así tal cual es un día domingo donde está igual de caótico. Miren, el celular de uno de mis guías es un iPhone 15. Nada, mentira. Es una copia de iPhone. Parece un iPhone, pero tiene sistema operativo Android. Les estaba pasando mi número para que me escriban una vez que ya me vaya y tengamos contacto. Bueno, estamos en otro sector del barrio donde los amigos de mis guías están negociando para poder hacerme entrar mucho más adentro. Me quieren mostrar su casa en la parte superior. Veremos si tenemos suerte porque la gente acá sí es un poquito reacia, al menos la gente adulta. La verdad no sé qué habrán dicho los niños. Creo que hicieron un negocio turbio entre ellos. Son mafiosos. Estoy bromeando. Go, man. Oh, we need to go inside? Ok, bueno, me están diciendo que tenemos que entrar por acá. We are going up, right? Up, the top of the... Oh, ok, bien. Estamos en lo cierto. Miren amigos, la casita por dentro es así. Hay bicicletas, hay una habitación donde se ve una cama. Una mesita un poquito vieja. Bueno, parece que no podemos entrar porque la madre de los niños, una señora, se enfadó. No sé quién es. Se dieron cuenta que estoy grabando y automáticamente me dijeron que salga. Mejor salimos porque no es buena idea subir si no quieren. No quiero molestar. Bueno, dicen que intentemos nuevamente. Vamos a ver si ahora funciona esto. Porque hace rato nos botaron, porque hace rato se molestó la señora, pero ahora vamos con alguien mayor, así que con un chico más grande. Espero que él sí sepa controlar, manejar la situación. Y es que miren amigos, estas construcciones, wow, miren, sí que está todo viejo aquí, hay mucha basura. Oh, ahí están las aves. A ver, pensé que ya había llegado a la parte superior del edificio, pero miren esto. ¿Qué es? No, amigos. Wow. Caliph. Michael. Oh, nice name, Michael. Jackson. Michael Jackson. You can dance? La locura. Gente, tienen un criadero de gallinas en el último piso del edificio. ¿Qué es esto? Miren, el amigo me está invitando a subir por acá. 1 minute, Michael, que ahora ya subo. What's your name? My name? What's your name? My name. اسمك ايه؟ كل طلع مايك ما طلعش حد مايك. لا خليكم يا جدعان. Miren dónde estamos. Oh, hay que subir más arriba. Esto de acá ya está más estrecho. Esta es una manera que tiene acá y uno de los palos de la escalera. Wow, amazing. لا ترى يعني مايك. Tienen un criadero de palomas en la parte superior del edificio. Y miren, me están mostrando una de ellas. Ok, vamos a tomarla con cuidadito. Oh. Esta sí, se quiere escapar. Tómala suave, no quiero lastimarla. Again, like this, right? Ok. Miren. Son blancas la mayoría, ok. Wow, amigos, qué tremendo esto. No se ve muy bien, pero estamos en la parte superior. ¿Vieron lo que subimos? Y estas son las jaulas de las palomitas, miren. Hay varias. Y creo que ellas ya están acostumbradas a vivir aquí. Otras están libres y tranquilamente pueden irse volando, pero se quedan aquí. Por este lado tenemos el distópico panorama, horizonte de la ciudad de Basura.
Ahí vemos los montones de basura en las casas, encima de las casas, a través de las casas. Está por todos lados. Tenemos otra vista impresionante de lo que es el barrio y las casas, mejor dicho. En la losa de todo este edificio, mucha basura, mucha basura. Por abajo igual, los montones, el piso, los autos, los balcones, todo está cubierto de basura, amigos. Este es el agua que las casas reciben. Aquí el bro se está lavando la cara y obviamente es la que también consumen. Desconozco si es potable o no, pero imagino que la tratan, al menos haciéndola calentar para poder consumirla. Ya casi estamos finalizando el recorrido por la ciudad. Lo que no termino de creer es cuán acostumbrada está la gente a vivir entre la basura. Es que tú ves a niños jugando, gente tomándose un té, sentados en las calles, y la basura está ahí, el olor y todo. Ah, claro que no estoy criticando eso, simplemente me maravilla. Hola, hello. Por ejemplo, miren, hay un par de muchachos que están compartiendo una tarde normal acá en el barrio y decían, no me estoy burlando de ellos, no es que esté criticando todo esto, simplemente me sorprende, me maravilla que la gente viva así. Pero hay que entender que por más duro que esto suene, este es un estilo de vida. Ha llegado la hora de terminar este video. La verdad me ha gustado muchísimo poder conocer este barrio, poder tratar, poder hablar con la gente. No me imaginaba que iba a ser una experiencia tan buena y a la misma vez de mucho aprendizaje. Como vieron, la gente hizo prácticamente de su estilo de vida el tratar con la basura. Algo muy admirable, algo que la verdad tiene mis respetos. Espero que este video les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Esto es todo.